Riquezas de México, el agua. Contralínea, pluma Pablo Moctezuma Barragán. Entre la gran diversidad de recursos y ecosistemas tenemos tierras agrícolas fértiles, minerales estratégicos como oro, plata, cobre y litio, petróleo y gas, una gran variedad de climas, amplios litorales y recursos pesqueros. Es uno de los países más biodiversos del planeta y dispone de una cantidad de ese invaluable bien común, el agua. Además, tiene la capacidad creativa e inventiva de sus habitantes. Sin embargo, México ha sufrido históricamente el saqueo de sus recursos y de su trabajo, primero durante la colonización española y posteriormente mediante distintas formas de dependencia económica y concesiones a empresas nacionales y extranjeras, fenómeno que llamamos neocolonialismo. Como resultado, gran parte de la ganancia generada por los recursos naturales y humanos no permanece en el país ni beneficia a la mayoría de nuestros nacionales. Podemos ser autosustentables. En primer lugar, contamos con algo primordial, los recursos hídricos, que comprenden las aguas superficiales y subterráneas disponibles para el consumo humano, la agricultura, la industria, la generación de energía y la conservación de los ecosistemas. El agua es vital para la vida humana, la salud, la producción agrícola y los procesos industriales. El país recibe el volumen de lluvia necesario para cubrir con creces las necesidades agrícolas, industriales y de consumo doméstico de toda la población. En promedio, México recibe alrededor de 1.5 billones de metros cúbicos de agua al año en forma de lluvia, de los cuales, luego de la evaporación y transpiración, el 72% se reintegra a la atmósfera, el 22% se escurre y el 6% se infiltra. Tras estos procesos queda una disponibilidad de agua dulce renovable de cerca de 450.000 millones de metros cúbicos anuales para las actividades agrícola, industria y uso doméstico. Se extraen cerca de 90.000 millones de metros cúbicos, de modo que desde una perspectiva netamente matemática, el volumen disponible supera en más de 4 veces el volumen extraído. Para reducir la cantidad de agua que se pierde por evapotranspiración, se puede tomar varias medidas, por ejemplo, a nivel urbano, pavimentos permeables, jardines de lluvia y bioretenciones, pozos de recarga artificial, zanjas y trincheras de infiltración. También se puede exigir mediante los reglamentos de construcción un porcentaje importante de suelo natural o infiltrante en cada predio privado. A su vez, se puede ampliar las áreas naturales protegidas en las partes altas de las cuencas, donde la geología facilita la infiltración hacia los acuíferos y respetar las actuales áreas naturales protegidas frente a los megaproyectos. Asimismo, se puede establecer como requisito en los proyectos inmobiliarios el establecimiento de pozos de absorción y sistemas de captación de agua para aprovechar el agua que cae en nuestro territorio. Existen tres problemas. Primero, el crecimiento anárquico de la economía de mercado concentra la población y la producción en las zonas con menor disponibilidad de agua. El sur y el sureste concentran más del 67% de agua renovable. Sin embargo, albergan a menos del 25% de la población y generan un porcentaje menor del PIB. El norte, centro y noroeste albergan a más del 75% de la población y concentran la mayor parte de la actividad industrial y agrícola, pero solo reciben el 33% de agua renovable. La solución es generar desarrollo, poblar e incentivar la producción en las zonas que tienen agua y desincentivarla en aquellas donde el recurso es escaso. Esto tiene que ver con la capacidad del Estado para orientar la vida económica, la construcción de infraestructura y el transporte y no dejarlos sujetos a los intereses inmediatos y ventajistas de las corporaciones que solo buscan su propio beneficio. Segundo, las temporadas de lluvia son estacionales, entre junio y octubre, y existen largos periodos de sequía, lo que exige una amplia capacidad de almacenamiento.
Esto se soluciona con programas nacionales, regionales y locales de cosecha de agua de lluvia. El uso de zanjas de infiltración, gaviones, terrazas, cisternas y pozos de infiltración. El reabastecimiento de acuíferos y la reforestación con especies endémicas y, desde luego, con una política firme contra la contaminación de arroyos, ríos, lagos y mares por parte de megaproyectos capitalistas. Tercero, otro problema es que en las ciudades se pierde entre el 35 y 40% del agua potable por fugas en tuberías obsoletas. Como las obras de mantenimiento no son visibles y su realización causa molestias en las vialidades, los gobiernos suelen posponerlas y dar prioridad a obras de relumbrón. Por otra parte, las aguas residuales, por lo general, no se colectan, lo que impide reutilizar el agua tratada en la industria, el riego y otros servicios como los baños. Otra cuestión es que el 76% del agua extraída se destina al sector agrícola, pero se distribuye mal. Alrededor de 18 millones de hectáreas, el 73% no se irrigan, sino que son de temporal, y solo alrededor de 6 millones de hectáreas, el 27%, cuentan con riego. Sin embargo, esta extensión se riega principalmente por inundación, y de esos 6 millones de hectáreas, menos del 13% cuentan con riego por goteo. La solución es modernizar el riego, aumentar los millones de hectáreas irrigadas y potenciar el riego por goteo o aspersión en el campo. De modo que, aunque sí existen posibilidades de ser autosuficientes, es necesario adoptar medidas económicas, así como políticas hídricas, urbanísticas y de planeación para una correcta gestión del recurso. En primer lugar, es necesario manejar su distribución, porque grandes corporaciones industriales, refresqueras y agroindustriales poseen derechos sobre miles de millones de metros cúbicos, mientras miles de comunidades rurales y colonias urbanas padecen tandeos severos y escasez. El problema es que con el retroceso neoliberal de 1992, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y con la creación de CONAGUA, Comisión Nacional de Agua, y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, pasó de ser un bien común a convertirse en una mercancía, con el aumento desmedido de las concesiones. Entre 1917 y 1992 existían alrededor de 2.000 concesiones en el país. A partir de las reformas privatizadoras, esa cifra se disparó a más de 550.000, todas otorgadas a particulares y empresas. Desde entonces se desató el acaparamiento por parte de las multinacionales y se profundizó el desequilibrio distributivo, mientras más de una tercera parte de los hogares padecen desabasto o falta de agua corriente. Grandes corporaciones, embotelladoras de refrescos, cerveceras, agroindustrias y mineras, que concentran e hidroacaparan miles de millones de litros al año, despojan a las comunidades. Las poblaciones locales quedan rezagadas y obligadas a adquirir agua mediante pipas o productos embotellados a costos elevados. Parte 1.